Trabajamos derivadas de funciones trigonométricas, la regla de la cadena, regla del cociente, regla del producto. Entonces vamos a hacer algunas derivaditas ahí como rápido. Creo que les puse primero dos muy complicadas. Empecemos como con las más sencillas como para que repasemos. Las funciones polinómicas. Listo, entonces tenemos f de x igual a 3x a la 2 más 5x a la 7 más 2. ¿Cuál es la derivada de esa función? 6x más 35x a la 6. No, ya, porque es una constante, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos f de x igual a coseno de 2x y g de x igual a raíz de 3x. Entonces vamos a hallar la derivada con respecto a x de f de x por g de x. ¿Cuánto dará eso? Entonces, ¿cómo hallamos eso? Entonces, ¿esto es quién? Esto es la derivada con respecto a x de raíz de 3x por coseno de 2x. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para el producto? Sí. Profe, la derivada de f por g. No es. Entonces vamos a hacerla por partes. ¿Cuánto da f' de x? De coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno de 2x? Menos seno de x. Menos seno de 2x. Recuerden, aquí estamos practicando la composición de funciones. La función que está por fuera es ¿cuál? Coseno, ¿cierto? Y dentro tengo otra función que es 2x. Entonces primero derivo la que está afuera, o sea, derivo a coseno, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno. Lo que está dentro del ángulo lo dejo igual. Muchachos, cierran el micrófono, por favor. Gracias. Lo que está dentro del ángulo, lo que está dentro lo dejo igualito. Y después derivo la función que está en el ángulo, que sería 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2, ¿cierto? Entonces f' de x es 2 menos 2 seno de 2x. Y ahora hallemos la derivada g. ¿Cuánto es la derivada de g? 3x a la 1 medio. Eso es 3x a la 1 medio, pero la derivada. 3 raíz de 3, profe. Se les olvidó. No, espere, profe. Un medio De raíz de 3x. un medio y eso raíz de 3x, ¿cierto? Pero aquí vuelvo y aplico la regla de la cadena, la derivada interna. ¿Cuánto vale la derivada de 3x? 3. Entonces g' de x es 3 sobre 2 raíz de 3x, ¿cierto? Y estos valores los voy a reemplazar en el producto, ¿cierto? Entonces ahora es la derivada del primero, o sea, la derivada de f, que nos dio menos 2 seno de 2x. Y eso lo multiplicamos por la segunda función, que es g de x. Entonces, por raíz de 3x. Más la derivada de g de x, que es 3 sobre 2 raíz de 3x. Y lo multiplicamos por la derivada de
perdón, por f de x, que es coseno de 2x. Agrupamos. Esto me da menos 2 raíz de 3x por seno de 2x más 3 medios de coseno de 2x sobre raíz de 3x. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con este ejemplo? Espera un momentico. Profe, espere un momentico que se nos cayó la llamada. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. ¿Listo? ¿En dónde quedaron? Ya que están arreglando la pantalla, pues. Listo, ya. Es que no están viendo. Profe, que si puede volver a explicarle a unos compañeritos que no entendieron. Listo. ¿Hasta dónde llegaron? Mejor dicho, ¿desde dónde les explico? ¿Desde el comienzo o desde dónde? Listo. Entonces, primero voy a poner por acá nuevamente la fórmula para la derivada de un producto de funciones. Entonces, tengo una función f de x y una función g de x. Voy a llamar la función h de x igual a f de x por g de x. Lo que queremos es hallar la derivada del producto de estas funciones. Entonces h' de x va a ser igual a ¿quién? Es la derivada de la primera función f de x, entonces es f' de x por la otra función g de x, más la derivada de g de x multiplicada por la primera función. Esta es la fórmula para la derivada de un producto de funciones. Entonces, en el ejemplo lo que hicimos fue eso. Tengo la función f de x igual a coseno de 2x y g de x igual a raíz de 3x. Y queremos hallar la derivada de su producto, o sea, de raíz de 3x por coseno de 2x. Entonces, para hacer el cálculo más sencillo, lo que hicimos fue hallar por aparte la derivada de f y la derivada de g, ¿cierto? Entonces, por un lado hallamos la derivada de gf de x, que es coseno de 2x, y nos dio menos 2 seno de 2x. ¿Por qué? Porque esta función es una función compuesta. La función que está por fuera es la función coseno, y la función que está dentro es 2x. ¿Cómo derivamos esa función? Pues sencillamente derivo la función que está por fuera, que es coseno, y le dejo dentro del ángulo, lo dejo igual. Profe, una pregunta, profe. ¿Por qué después de hallar la derivada menos seno de 2x por 2 pone menos 2? O sea, el 2 que está multiplicando lo pasa al otro lado, que lo pasa al alto. Recuerde que la multiplicación es conmutativa, esos son números. 2 por 2 es igual a 2 por 3 es igual a 3 por 2, ¿o no? Recuerden que todo eso son números reales. Después de que yo evalúe, es como si estuviera trabajando con números reales. Entonces lo único que hice fue pasar este 2 para acá y está multiplicando igual normal. Simplemente aquí tengo seno de 2x por 2 es igual a 2. Usted lo pudo haber dejado así, ¿no? O sea, que usted pudo haberlo dejado así. Ah, sí, pues, pero igual se ve. Lo que pasa es que es mejor dejar las constantes antes de la función para que no se me confundan con el ángulo. O sea, yo les recomendaría a ustedes que no dejen las cosas así, porque si tienen más cosas para operar, con plena seguridad que ese 2 de pronto me lo meten en el ángulo. Y ese es un número que está por fuera.
Entonces yo por eso lo pongo antes, como para que se distinga que es antes y no está dentro del ángulo, ¿me entienden? Porque en muchos casos puede ser que x esté 2x por 2, entonces me digan que eso es seno de 4x, y eso es una cosa muy distinta. ¿Listo? Pero es lo mismo, simplemente pasé el 2 al otro lado. Y lo mismo para la función g de x. Aquí utilizamos otra vez la regla de la cadena. Primero, derivo la función que está por fuera. ¿Cuál es la función que está por fuera? La raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces yo sé que la derivada de la raíz cuadrada es 1, un medio, sobre la raíz. Y lo que está dentro de la raíz lo dejo igualito. Y después derivo la función que está dentro, que es 3x. Y la derivada de 3x es 3. Y ya simplemente reemplazo en la fórmula. Entonces es ¿quién? F' por g. Entonces f' es esto de acá, menos 2 seno de 2x, por g, que es raíz de 3x, más g', que es esto de acá, 3 medios de raíz de 3x, por coseno de 2x, que es la función f. Simplemente reemplacen esta fórmula. ¿Listo? Profe, yo le pregunto algo. Usted, pues en la parte de abajito no multiplicó nada, o sea, solamente reemplazó nada en la fórmula. Y después reemplazó según la derivación, o sea, no multiplicó nada, ¿verdad? Ahí no he multiplicado nada porque no hay nada que multiplicar. Yo ahí no puedo multiplicar absolutamente nada, ¿cierto? Si tuviera, digamos, aquí polinomios o pudiera hacer algo, lo haría, ¿cierto? Simplifico. Pero en este caso ahí no hay nada que simplificar, o sea, todo queda así. Lo máximo que puedo hacer es meter este 2 adentro, pero no tendría sentido dentro de la raíz. Pero eso no tiene sentido como hacerlo, entonces por eso lo dejo así. Ahí ya no hay nada que hacer. Esta expresión queda así. ¿Listo? Entonces ahora hagan ustedes la derivada de esas dos funciones. Creo que se puede hacer el favor de volver la hoja un momento. Profe, Sí. la derivada de f de x es igual a coseno de 2x, eso se resuelve con el teorema de la cadena. Sí. Ahí es la regla de la cadena porque mire que lo que tengo dentro de coseno, o sea, el ángulo en el que estoy evaluando la función coseno es otra función, que es ¿cuál? 2x. Entonces ahí utilizo la regla de la cadena. Recuerden que las primeras que nosotros hicimos fueron esta. Cuando yo hice las reglas de derivación para las funciones trigonométricas, yo tenía solo esto, coseno de x, así, el ángulo era solo ese numerito solito, coseno de x. Entonces yo decía que la derivada con respecto a x de coseno de x era igual a menos seno de x. Como yo aquí estoy evaluando la función en otra, miren que estoy evaluando en 2x, esto es otra función, entonces ahí utilizo la regla de la cadena. Profe, uno solo cuando
pues más o menos cuando uno debe saber que tiene que utilizar la regla de la cadena cuando hayan raíces. No. Cuando hayan raíces, cuando hayan potencias, por ejemplo, en este tipo de funciones. Por ejemplo, si yo tengo (3x más 1 a la 4). Entonces miren que esta es otra función para la regla de la cadena. ¿Qué es lo primero que hago? Derivo la potencia que está afuera, ¿cierto? Sí. ¿Cómo quedaría? 4 que multiplica A 3x más 1. 4 que multiplica a 3x más 1 a la 3, ¿cierto? Y eso lo multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? 3. Esto me da 12 por 3x más 1 a la 3. Entonces siempre que tenga potencia, siempre que tenga raíces, siempre que tenga funciones trigonométricas evaluadas en otras funciones. O sea, hay muchos casos donde se debe utilizar la regla de la cadena. ¿Listo? Listo, hagan estas dos derivadas. Estas de arriba. Esta es x a la 2 sobre raíz cuadrada de 3x a la 4 más 5x y f de x de coseno de x a la 2 más 1. Profe, o sea, ¿la llamo la derivada a cada una o la llamo la multiplicación, pues la multiplicación entre ellas, o la derivada a cada una apenas? La derivada de cada una. Y después con esa la derivada del producto. Profe, pueden tener el mismo nombre, pero usted tiene f de x y f de x. Sí se puede. Bueno, para que no entre después le voy a poner aquí un g de x, pero pueden tener el mismo nombre. O sea, la misma representación. Recuerden que eso siempre es y igual a esto, sino que como para que no se enreden, pues les voy a cambiar el nombre. Pero en realidad siempre la represento igual, simplemente es una función que depende de x. La raíz queda 2x a la 3 más 5 sobre 2 que por la raíz de 3x a la 4 más 5. Dentro de la raíz no queda eso. Porque la derivada del denominador no queda así. 12x a la 3 más 5 sobre 2 por la raíz de 3x más 5. ¿Por qué? Miren, vamos a hacerlo por partes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué funciones tenemos acá. Primero tengo un cociente, ¿cierto? En el numerador está la función x a la 2 y en el denominador está raíz de 3x a la 4 más 5x. Entonces vamos a hacerlo por partes para que lo vean y para que miren cómo es que se trabaja la regla de la cadena en ese tipo de funciones. Entonces, para esta función, para f de x, entonces f de x yo lo puedo ver como h de x sobre t de x, ¿cierto? ¿Quién es h de x? X a la 2. X a la 2. ¿Y quién sería t de x? La raíz. Raíz cuadrada de 3x a la 4 más 5x, ¿cierto? Entonces queremos hallar f' de x. ¿Qué es lo que me dice la formulita? ¿Que eso es quién? Entonces es
la derivada de la función que está en el numerador, o sea, h' de x, multiplicada por la función que está en el denominador, o sea, multiplicada por t de x, menos t' de x, la derivada de la función del denominador, por la función que está en el numerador. Y eso lo divido por la función del denominador elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a hallar cada una de estas expresiones por aparte. Entonces vamos a hallarlas por aparte y luego las... Profe, eso también se puede resolver por el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos f de x sobre h. Pues de poderse sí, lo que es que en ese caso sería muy complicado. Si tú pones el límite, yo creo que va a ser demasiado difícil eliminar la indeterminación. Inténtalo para que te des cuenta. Pero en ese tipo, se supone que se debe hacer, porque la derivada existe. Pero digamos que hay que hacer mucho truco matemático para poder resolver eso. Entonces eliminar la indeterminación en ese caso no es tan sencillo. Profe, uno podría aplicarle la regla de la cadena a la raíz solamente. En realidad la regla de la cadena se le aplica a la raíz solamente, porque en la otra digamos que uno se aplica la regla de la cadena, pero es que la derivada de x es 1. Entonces Profe, por eso uno no se da cuenta. Profe, con la cadena yo la hice, pues no sé si estará buena. Me dio 12x a la 3 más 5 sobre 2 raíz de 3x a la 4 más 5x. Ajá, esa es la derivada de t de x. Entonces, lo que yo hago es, listo, h' de x es igual a ¿quién? 2x. Y la derivada de t, o sea, t' de x es, entonces derivo primero la raíz, ¿cierto? Entonces eso lo dejo así solito. Yo sé que la derivada de la raíz es 1/2 por la raíz y dejo todo lo que está dentro de la raíz igualito. Entonces me queda 3x a la 4 más 5, ¿cierto? Pero como lo que está dentro de la raíz es otra función, a eso vuelvo y le aplico la regla de la cadena. Entonces, 3x a la 4 más 5x, profe. ¿Cómo? 3x a la 4 más 5x. Sí. Y aquí me queda 12x a la 3 más 5. 5. ¿Listo? Y estos dos valores los reemplazo acá. Entonces, h' es ¿quién? Esto. Entonces es 1/2 de la raíz de 3x a la 4 más 5x y arriba 12x a la 3 más 5. O con esta expresión que este 2 está dividiendo a toda esta expresión. Bueno, no me va a caber. Y esto lo multiplico por ¿quién? Voy a escribir en otra hojita para que me quede más, para que lo vean bien. Entonces, f' de x es ¿por qué lo pongo dentro del paréntesis? Porque es que este 2 me está dividiendo estas dos cosas. No solo a esta, sino que me está dividiendo a los dos. Entonces yo no puedo cancelar solamente esto. ¿Listo? Porque eso arriba es una suma. Y esto por la función t de x. ¿Quién es la función t de x? Por la función t de x, que es esta función de acá. Entonces miren que lo que estamos haciendo es reemplazando. Entonces tenemos h' de x. Espere, yo que reemplacé aquí, muchachos. Ya me perdí. Profe 2, profe. No nos diga eso, profe, que nos asusta. Sí. Estoy copiando lo que no es. Reemplacemos en la formulita. f' de x es h' de x, que es 2x, ¿cierto? Y esto lo multiplico por t de x, que es la raíz cuadrada de 3x a la 4 más 5x, menos la derivada de t de x, que es 1/2
un medio de raíz de 3x a la 4 más 5x y arriba multiplicado 2x más 5 por x a la 2. A la 3 más 5, ¿cierto? Y esto lo multiplico por X a la 2. x a la 2. Y todo esto lo divido por 3x a la 4 más 5x. ¿Cierto? Miren que la raíz de x al cuadrado es la raíz de 3x a la 4 más 5x. Eso elevado al cuadrado me da esto. Ahora, ¿qué hago? Resuelvo esto de arriba. Esto aquí sí se puede operar. ¿Cómo opero esto? ¿Cómo opero eso? Entonces miren que esta raíz está toda en el denominador. Lo que hago es hacer la resta en cruz, ¿cierto? Miren que aquí es como si tuviera un 1, entonces me queda todo esto multiplicado por esto, menos esto por esto sobre este por este. Entonces esto me da 4x por raíz de 3x a la 4 más 5x por raíz de 3x a la 4 por 5x. Eso me da eso mismo al cuadrado, ¿no? Menos 12x a la 3 más 5 por x a la 2 sobre la raíz de 3x a la 4 más 5x. Y esto sobre 3x a la 4 más 5x. Miren que este es como si tuvieran uno acá. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Listo. ¿Cuánto da esto acá? Entonces vamos acá. Entonces esto es 4x que multiplica 3x a la 4 más 5x menos 12x a la 3 más 5. Y eso multiplicado por x a la 2. ¿Cómo resuelvo este fraccionario? Miren que acá es como si tuviera otro fraccionario. Entonces esto es producto de extremos sobre producto de medios. Entonces esto es esto mismo sobre raíz de 3x a la 4 más 5x por 3x a la 4 más 5x. Listo, simplifiquen eso. Multipliquen esto y simplifiquen. Profe, una pregunta, profe. Cuando estamos multiplicando en la otra hoja, que multiplicamos 2x, raíz de 3x a la 4 más 5x menos 1 por 2x, bueno, ahí en esa donde tiene la mano. Profe, abajo no debería quedar. Ah, sí, eso le iba a decir. Sí, va el 2, me trae el 2 en todas partes. Aquí va el 2 y entonces aquí queda este 2.
Listo, entonces ahí lo único que queda son matemáticas operativas, ¿cierto? Multiplicar, simplificar, agrupar y esto es lo que nos dio la derivada. Listo. ¿Alguna pregunta? Si vieron qué fue lo que hice, simplemente acá multipliqué. Entonces multiplico por este de aquí. Multiplico primero y después elimino el paréntesis. Entonces queda menos y menos. Y luego agrupé 2x a la 5 menos 12x a la 5 me da... Ay, perdón, ¿yo por qué puse eso ahí? Yo vi eso como un 15. Profe, Aquí da 0. ahí daba 15x al cuadrado. ¿En dónde? Solamente arriba queda 15x al cuadrado, profe. Sí, queda 15x al cuadrado, aquí da 0. Este se elimina con este. Vi esto como un 15 y puse 3. Listo. Entonces este da 0 y aquí me queda 15x a la 2. Entonces miren que una expresión tan grande, porque a la hora, la verdad, al comienzo esta expresión era muy grande, la simplificamos solo a esta expresión de acá. ¿Listo? Espera un momentico, profe. Para eso hay sombrillas, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno. Bueno, necesito aquí un volumen cerrado. ¿Cómo? No sé a quién van a mandar. Profe, Hola. para la derivada del segundo de g de x, uno primero, o sea, la derivada de la raíz me dio 2x sobre 2x a la 2 más 1. Eso me dio la derivada de la raíz. Y ¿La derivada de la raíz te dio cuánto? me dio 2x sobre 2x a la 2 más 1. Sobre la raíz, 2 veces la raíz de x a la 2 más 1. Ah, sí, profe, me equivoqué. Pero, y entonces uno viene y ya lo escribe con el menos seno. Pues menos seno, así, ¿sí me entiende, profe? Eso, primero derivas el coseno así solito. Entonces vamos a hacer la de la otra función. Entonces vamos a hacer la de g de x. Aquí tenemos g de x es coseno de raíz de x a la 2 más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Primero derivo coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno, profe. Entonces pongo menos seno de quién? De todo lo que está ahí. Entonces seno de la raíz de x a la 2 más 1, ¿cierto? Y esto lo multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? Es un medio por la raíz de x 2 más 1 y arriba pongo la derivada interna, 2x. Miren que aquí apliqué la regla de la cadena en 3 veces. La primera es con el coseno, la segunda con la raíz y la tercera con la función que está dentro de la raíz. Entonces aquí cancelo y esto me da menos x por seno de x a la 2 más 1 sobre raíz de x a la 2 más 1. Oh, muchachos, esta raíz que está aquí adentro es del ángulo de la función. Eso no se puede cancelar con esto de acá abajo. Esto es seno evaluado en esta función sobre esto otro. Esto no se puede cancelar.
Recuerden que seno es una función, no es una multiplicación. ¿Listo? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que usted aquí tiene... Espera un momentico, profe. ¿En cuál? No, ya. Gracias, profe. ¿Qué había pasado? Estaba confundido con el signo menos de la X, pero ya ahí encuentro. No, simplemente multipliqué lo mismo que en el primer ejemplo. Profe, Hola. ¿usted por qué fue que dijo que no podía cancelar el X, la raíz del X al cuadrado? Porque es que pertenece al seno. eso va a ser parte del ángulo de la función seno, eso no es una multiplicación. Cuando yo pongo seno de, yo estoy evaluando, tengo la función evaluada en eso. Entonces esto no es una multiplicación, es una evaluación. O sea, esto es un ángulo, entonces no lo puedo cancelar con este x a la 2 más 1 porque esto de aquí no es una multiplicación. Porque si usted me cancela eso, le va a quedar seno. ¿Seno de qué? Yo el seno lo tengo que sacar a algo. Si lo cancelo no me va a quedar nada ahí, ¿cierto? Gracias, profe. Entonces eso es un ángulo, no se puede cancelar. Listo. Entonces yo creo que derivación de funciones quedamos bien con eso, ¿o no? ¿Cierto? Ay, no sé de vos. Listo, entonces lo que sigue es la derivación de orden superior. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, voy a poner la función 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de esta función? 1 sobre x a la 2. Entonces, f' de x es ¿quién? 1 sobre x a la 2. 1 sobre x a la 2. ¿No les hace? Menos 1 sobre x a la 2. Menos 1 sobre x a la 2. ¿Será que yo puedo volver a derivar esta función con respecto a x? ¿Será que yo puedo hacer la derivada con respecto a x de f' de x? Miren que f' es esto. ¿Cuál es la derivada de la función f de x? O sea, deriven otra vez esto. ¿Cuál es la derivada de esta función? Profe, sería menos 1 medio de x a la 2 que multiplica 2x arriba. Más X. Sí. ¿Esto es quién? Esto es menos x a la menos 2. ¿Cuánto da eso? Profe, eso da 2x a la menos 1. A la menos 3, a la menos 3. A la menos 3. Esto es igual a 2 sobre x a la 3, ¿cierto? Y esta función yo la puedo volver a derivar. Esta de acá, ¿la puedo volver a derivar o no? Profe, sí, se me lo acaba
X a la menos 3. Eso. Entonces hay ciertas funciones que son infinitamente derivables, ¿cierto? Y otras para las cuales cuando yo voy a hallar esa segunda derivada, pues puede que no exista. Y hay otras que para cierto número de derivadas se cancelan. Por ejemplo, tomemos la función x a la 4, ¿cierto? ¿Cuál es la primera derivada de esto? F' de x. 4x 4x a la 3, ¿cierto? La derivada con respecto a x de f' de x. 2x a la 2, no. 12x a la 2. Y la derivada con respecto a x de esto mismo. 24x. 24x. 24x, muy bien. Entonces mire que aquí cuántas derivadas hemos hallado ya de la misma función. Tallé. Esta se llama la primera derivada, esta sería la segunda derivada y esta sería la tercera. Y podría hallar la cuarta también. ¿Cuál sería la derivada que sigue? 24. 24, muy bien. Listo, entonces a este tipo de funciones vamos a definirlas bien. Entonces digo, listo, entonces, para la segunda derivada, entonces, recuerden que la definición de derivada estaba dada por medio de un límite, ¿cierto? Entonces, para la primera derivada yo hallaba el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, si existe el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De f' de x más h menos f de x sobre h, entonces si este límite existe, se va a llamar la segunda derivada de la función f. ¿Cómo la vamos a denotar? La vamos a denotar por alguno de estos símbolos que hay ahí abajo. ¿Ya copiaron? No, profe, espera un momentito, por favor. Me dicen cuando acaben de copiar, por favor.
Profe, listo. Listo, entonces en el ejemplo que estábamos haciendo acá, entonces vamos a trabajar con este ejemplo. Entonces, para f de x igual a x a la 4, entonces tenemos que f', o sea, la primera derivada es 4x a la 3. La segunda derivada es 12x a la 2. Profe, eso tiene la tercera también, la cuarta y así. Ujú, sí. Pero entonces ya la vamos a definir bien. Listo. Por ejemplo, esta coseno de x. ¿Cuál será la segunda derivada de coseno de x? Menos seno de x. La primera es menos seno, pero la segunda. ¿Cuál es la segunda derivada de Prefiere menos coseno, profe. Coseno de X. Menos coseno. coseno de x? Por ejemplo, esta función es una función que es infinita, es derivable. Esta función yo la puedo seguir derivando cuantas veces quiera. No voy a parar ni en ningún momento. Mientras que esta sí se me va a eliminar en algún momento. Por ejemplo, ¿en qué momento se me elimina esta derivada? ¿En cuál derivada se eliminará? No, profe. Hola. ¿Qué dice usted? Esta. Sería 24x, profe. 24x, la otra derivada sería 24. Y ya la otra derivada sería 0. Sería 0. O sea que ¿en qué derivada se está eliminando? La de f de x. En la segunda, en la tercera, en la cuarta. En la quinta, profe, en la quinta. En la quinta derivada. Cuando acaben, por favor, me dicen para cambiar la hojita.
Profe, ¿no irían dos comitas donde igualmente se puede averiguar si Sí, ahí está. No se ve, se ve muy pequeñita. no se ven, no se Está muy pequeñita. Sí, ahí está. Quedó muy pequeña. Profe, es decir que cuando la derivada ya pasa de 3 donde está n colocaríamos un 4. Sí. Solo se utilizan las comitas hasta el 3. De ahí para arriba se utiliza solo el número. Pero ojo, el número se utiliza dentro de unos paréntesis, porque eso no se puede confundir con f a la 2, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es utilizar como unos paréntesis para denotar, a no ser pues que esté utilizando esta notación, pero cuando estoy utilizando esa necesito los paréntesis. Listo. Obviamente para algunas funciones es mucho más complicado hallar, digamos, la segunda y la tercera derivada, como en el ejemplo que estábamos haciendo ahora. Por ejemplo, para esta función. Por ejemplo, para esta función, para la función que teníamos acá, o para esta, hallar la tercera y la segunda derivada para estas funciones es mucho más complicado, ¿cierto? Porque va a ser mucho más difícil simplificar y nos van a quedar expresiones mucho más largas. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Para que pasemos a derivada implícita. O sea, lo que usted dijo sería que hallarle la derivada a la derivada de g de x es muy difícil. Pues hallarle la segunda derivada sería muy difícil. Es decir, hallar la derivada de menos Pues x es más complicado. Es más complicado. Por ejemplo, tratemos de hallar la segunda derivada de esa función. ¿Cuánto fue que nos dio la primera derivada?
menos x seno de raíz de x a la 2 más 1 sobre raíz de x a la 2 más 1. Tratemos de hallarla. Hallen la segunda derivada de esa función. Sería hallar la derivada de esa. Listo, ya la empezaron a hacer. No la encuentro. Tenemos la segunda derivada de esta. Entonces tenemos la primera derivada que fue g' de esta, nos dio esto, ¿cierto? ¿Quién sería la segunda derivada? Sería la derivada de la función que está en el numerador. Miren que ese menos lo podemos dejar. Profe, esta es la que se halla con el límite de h tiende a 0, ¿cierto? Pero esta es la única forma de hallarlo. Muchas, vean. Lo que pasa es que usted está confundido con el límite. El límite es la definición formal. O sea, yo digo, el límite, si ese límite existe, la derivada existe, ¿cierto? Pero para algunos casos, hallar la función por medio de ese límite es muy complicado. ¿Por qué? Porque en algunos casos es muy difícil hallar la indeterminación, ¿cierto? Para yo ahorrarme, digamos, el paso de hallar ese límite, se dieron ciertos teoremas, ¿cierto? Todos esos teoremas que les dije que se podían utilizar. Entonces, cuando yo estoy utilizando los teoremas, estoy utilizando los límites. Lo que pasa es que es mucho más complicado trabajar con el límite, mucho más enredado. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con los teoremas. Pero cuando yo estoy trabajando con los teoremas, estoy implícitamente trabajando con los límites. ¿Listo? Yo igual podría trabajar con los límites, pero miren que si yo pongo un límite con una expresión de estas, ¿cómo me queda eso? Eso queda, digamos, muy difícil. Entonces miren que ese límite yo lo puedo poner por fuera, ¿cierto? Y voy a hallar el límite de esa función que hay adentro. Perdón, la derivada. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Entonces miren que aquí ya, primero tenía solo dos cosas. Tenía la derivada, aplico la regla de la cadena una vez, la aplico con la raíz y luego vuelvo y la aplico acá. Miren todo lo que tengo que hacer ahora con esa. Primero tengo un cociente, ¿cierto? Dentro del cociente tengo un producto y dentro del producto tengo una regla de la cadena que tengo que aplicar varias veces. Entonces sería ¿quién? La derivada de lo de arriba. ¿Cuánto da la derivada de esa función que hay arriba? Entonces sería la derivada de la función que hay Sería arriba. coseno de raíz de x a la 2. Es la derivada de un producto. Entonces sería la derivada de esta función que es 1 por esta función. Entonces sería seno de raíz de x a la 2 más 1 por la derivada de x que es 1 más x que es la otra función por la derivada de esta. ¿Cuál es la derivada de esta? Coseno. Coseno de esta por la derivada interna que es ¿quién? 2x sobre la raíz de x a la 2 más 1. Eso es solo el pedacito de la derivada de esta función de arriba, ¿cierto? Listo. Y esto por la función de abajo. Entonces esto lo multiplico por la raíz de x a la 2 más 1. Miren que esto es simplemente la primera parte de la definición de cociente. Listo. Esto le resto ¿quién? No, esto me va a quedar muy raro. Menos la derivada de la función que hay abajo. ¿Quién es la derivada de la función que hay abajo? 1 sobre 2 raíz de x a la 2 más 1 y arriba x a la 2 por la función que hay arriba, que es ¿quién? Que es x
seno de raíz de x a la 2 más 1. Y todo esto lo tengo que dividir por ¿quién? Por esto al cuadrado. Aquí ya no me cabe esto. Es muy extraño. Voy a poner aquí. Y todo esto lo divido entre la raíz de x a la 2 más 1 al cuadrado. ¿Qué me quedaría? Empezar a Profe, operar. ahí solo la división, profe. Claro, porque esto es un Profe, cociente. pero no se supone que la división es, por ejemplo, Es la de x sería f de x. es f' de x por g de x. F' de x es todo esto hasta aquí, porque esto es un producto de funciones. G de x es esta función que hay aquí que puse acá, menos la derivada de g de x, que es esta que tengo acá, por la función que está en el numerador, que es esta que hay acá, dividido esta al cuadrado. Profe, la Sí. derivada de abajo es menos 1/2 por 2x sobre las raíces. Es un medio por la raíz de x a la 2 más 1 por la raíz interna que es 2x. Aquí puse x a la 2, es 2x. Sí, sí. Por la derivada interna que es 2x, ahí sí me equivoqué. Sí. Puse el x, el 2 aquí era abajo. Listo, pero miren que esta segunda derivada es mucho más complicada que la otra. Y si yo voy a hallar la tercera derivada va a ser mucho más complicada. Entonces el hecho de que existan no siempre significa que la función derivada Profe. sea mucho más sencilla. Sí, Pero se supone que la de la división dice que la derivada de la primera, la derivada de la primera ajá, por La- la segunda, ¿cierto? por la segunda, sí. Entonces, ¿por qué tiene más ahí? Por ejemplo, seno de raíz de x a la 1. Porque esto es un producto. Esto es un producto. Entonces esto va hasta aquí. Esto es un producto. Mire que esto es un producto, entonces lo tengo que derivar como un producto. Entonces es ¿quién? La derivada de esta por esta. Más esta por la derivada de esta, que es todo esto que hay aquí. ¿Ya? Y lo que pasa es que no hice bien los paréntesis. Pero aquí, este pedacito de acá es solamente la derivada de esto de acá. Este pedazo que hay acá. Y esta función ya es la g de x. O sea, solo este pedacito de acá es la primera parte de la fórmula de la división, que es la derivada de la función que está en el numerador. ¿Es quién? Esto es un producto, entonces es la derivada de este, que es 1, por la segunda, que es esta, más la primera por la derivada de la segunda, y la derivada de la segunda es esta, coseno de x a la 2 más 1 sobre raíz de x a la 2 más 1 por 2x. ¿Por qué? Porque tengo que volver a hallar la derivada de la raíz. Listo. Profe, pero ¿cómo es? En la fórmula de la del producto no queda por X. Y luego Míralo acá, mire aquí el x, véalo acá. Ah, ya. Gracias. Este x por la derivada del otro, ¿sí? Por la función g de x menos la derivada de esta por esta de acá arriba. Y eso todo dividido por la función del denominador elevado al cuadrado. Lo que pasa es que ahí no se ve bien porque quedó como muy apeñuscado. Ya ustedes simplifican y miran cuánto da eso.
Profe, ese ejercicio es como el anterior, entonces que se le ponía un 1 abajo, entonces se multiplicaba seno de raíz de x a la 2 más 1 por raíz de x a la 2 más 1. Eso, pero primero tengo que multiplicar esto por cada una de estas dos expresiones acá. Entonces multiplico este por este, más este por este, y ya después hago eso mismo. Primero, o bueno, si como lo quieran, si quieren lo dejan así, lo que pasa es que una vez se enreda con esta suma. Entonces primero multiplico y ya después hago la suma de los tres. Miren que aquí ya me quedan tres expresiones. Me queda esta multiplicada por esta multiplicada por esta, menos toda esta. Profe, pero el raíz de x a la 2 más 1 también multiplica el denominador de coseno de raíz de x a la 2 más 1. Esto es toda una expresión, ya usted lo multiplica, sí, está multiplicado toda esta expresión. Estas son multiplicaciones, todo esto y esto. Entonces yo paso a multiplicar y ahí en ese caso yo sí podría cancelar esa raíz. Porque me quedaría raíz de x a la 2 más 1 sobre raíz de x a la 2 más 1. Profe, es decir que no va a multiplicar desde el seno de raíz de x a la 2 más 1. Eso no lo multiplica. Claro, sí, ese sí también lo multiplico, pero en este caso aquí sí lo puedes cancelar. Donde no lo puedes cancelar es acá. Pues aquí ya no hay con qué cancelar, simplemente me quedaría raíz de x a la 2 más 1 por seno de raíz de x a la 2 más 1 más x por raíz de x a la 2 más 1 por coseno de raíz de x a la 2 más 1 por 2x, todo eso dividido por raíz de x a la 2 más 1. Y eso menos esta otra expresión que hay acá. Profe, no se supone que había dicho que se cancelaban las raíces, entonces allá y acá, entonces ¿por qué va sobre raíz de x a la 2 más 1? Porque lo multipliqué también. O sea, ahí no lo cancelé. O sea, lo hice así, ya después ustedes lo cancelan. Ya después ustedes miran qué pueden cancelar y qué no. Mira que yo dije todo completico, lo multiplico y después lo divido. Pues lo dejo ahí. Y ya después ustedes quieren lo cancelan o miran cómo les queda mucho más sencillo para hacer esa división. Eso sí ya es operativa, muchachos, que de eso ya es cosa de que ustedes se sienten y practiquen bastante con ese tipo de expresiones. Listo, ya puedo quitar. Listo, derivación implícita. Entonces ya les había hablado algo de lo que era la derivación implícita. Entonces vamos a dar una definición. Entonces la de ahorita, el agua para que se me ponga ahí.
Yo podría ser eso una que ya está muy diagnosticada. Enseguida les voy a dar un ejemplo para que vean bien esto. Entonces, lo primero que vamos a decir es cuando una función está definidamente, cuando una función en la variable x está definida implícitamente mediante una ecuación de la forma f de x, y. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo para que lo veamos claro. Entonces, si dada una función de esta forma y puedo encontrar otra f de x que me cumpla, digamos, entre comillas, esa ecuación, entonces yo voy a decir que la función f está definida implícitamente por medio de esta ecuación. Me dicen cuándo puedo cambiar. Listo. Todavía no, profe. ¿Qué? Profe, ya puede seguir.
Profe, usted está explicando, profe, porque el micrófono lo tiene apagado, profe. No le escuchamos nada. Nada es nada. Sí, lo había apagado, no me había dado cuenta. Estoy como dormida. Listo. Dormía se más bonita, profe. Yo sí creo. Listo, entonces tenemos la ecuación f de xy igual a x a la 2 más y a la 2 menos 25 igual a 0. Entonces esta función me define implícitamente a estas dos funciones. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo estas dos funciones y las reemplazo por y dentro de esta ecuación, obtengo que me da 0. Vamos a hacer eso. Entonces esto me queda x a la 2, y a la 2 sería ¿quién? Más la raíz de 25 menos x a la 2 al cuadrado es igual a ¿quién? A x a la 2 más 25 menos x a la 2. ¿Cierto? Y esto lo reemplazamos acá. ¿Esto cuánto me da? Esto me da 25, ¿cierto? Entonces, reemplazándolo acá, me queda que x a la 2 más y a la 2 menos 25 es igual a 0. O sea, 25 menos 25. Entonces ya reemplazando por la segunda ecuación, por esta y, por esta función, obtengo lo mismo. Simplemente aquí me quedaría menos y todo eso me queda al cuadrado, vuelve y me queda lo mismo y obtengo la identidad que queríamos ahí. ¿Listo? Esta es la ecuación de qué. ¿Quién me dice qué me está representando eso? ¿Qué figura geométrica representa esto? Una parábola. ¿Una parábola? Bueno, una función cuadrada de una forma. Eso es una función en X y Y. ¿Qué figura es? Cuadrado, no creo que un cuadrado, ¿cierto? Parece un cuadrado, ¿no? Esos son dos cuadrados, pero no es un cuadrado. ¿Qué pasa si yo paso este 25 al otro lado? ¿Cómo me queda eso? Profe, yo le hago una pregunta, profe. Profe, se supone que usted, cuando usted lo dice en el intervalo menos 5 y 5, entonces usted reemplaza, ¿cierto? Pero cuando reemplaza, usted coloca x a la 2 más lo que va ahí, lo coloca a la 2 por el y. Y entonces no le resta menos 25. No. ¿Cómo así? No. Es que miren, yo a quién estoy reemplazando, es a y, ¿cierto? ¿Quién está en el intervalo menos 5, 5? Es x el que está en ese intervalo, no y. X está en el intervalo menos 5, 5. ¿Por qué? Porque esa función y... No, profe. Yo lo que le digo es que ¿por qué a todo eso no le resta menos 25? Ah, porque es que la estoy reemplazando aquí. Mire pues yo lo que hice primero. Aquí hice esta igualdad. Dije x a la 2 más 25 menos x a la 2 es igual a 25. Y esto ya lo reemplacé acá. O sea, lo que me dio, que fue esto, lo reemplacé y me da 25 menos 25, ¿cierto? Que es 0. O sea, primero hice esta operación de acá. Primero reemplacé, hice la operación y luego reemplacé arriba. ¿Listo? Profe, entonces siempre se hace así, o sea, primero se halla la X sin necesidad de restarlo primero y luego el resultado. Usted lo puede hacer como quiera, si quiere usted lo hace directamente. Yo aquí pude haber reemplazado directamente, ¿cierto? X a la 2 más y a la 2 menos 25 y eso me va a dar 0. ¿Sí? Usted lo hace, sino que lo hice así. Listo, pero entonces ¿para qué necesito yo saber si una función está definida implícitamente o no por otra función? Resulta que si yo voy a hallar la derivada de esta función, ¿cuánto daría la derivada de esta función? ¿Cuánto sería la derivada de esta función que hay acá? ¿Cuál sería la derivada de esta función? Medio de 2x sobre que multiplica 2 por la raíz.
Entonces esto me da menos un medio por la raíz, bueno, menos un medio y la raíz abajo, la raíz cuadrada de 25 menos x a la 2. Y arriba me daría 2x. 2x. Entonces ahorita vamos a ver que cuando yo tengo definidas estas funciones de este tipo es mucho más fácil hallar esas derivadas. Pero no me han dicho todavía qué me está representando esta ecuación. ¿Qué figura geométrica me representa esto? ¿No se acuerdan de eso? ¿Qué figura es lo que me está representando eso? Muchachos, ¿qué función representa eso? ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia de radio 5? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia de radio 5? Bueno, es esa que usted tiene ahí, x a la 2 más y a la 2. Entonces miren que esta es la ecuación de una circunferencia de radio 5. Recuerdan que por allá hace mucho tiempo vimos las ramas de la circunferencia, ¿cierto? Que yo a partir de la circunferencia podía definir dos funciones, que esa gráfica en sí misma no era una función, no me representaba una función, pero que a partir de ella yo podía definir dos funciones, que era ¿quién? La parte superior de la circunferencia y la parte inferior. Entonces miren que aquí estamos otra vez como retomando eso. Listo, entonces dijimos que la derivada de esta función ¿cuánto vale la derivada de y con respecto a x? ¿Cuánto fue que dijimos? 2x sobre... Profe, 2x sobre 2x menos sobre 2 sobre 2 raíz de por raíz de 25 menos x. ¿Cierto? Este 2 lo puedo cancelar y yo esto lo puedo volver a reemplazar por y o no. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si tomo la otra función? ¿Cuánto vale la derivada de y con respecto a x? Para esta otra función. Lo mismo pero positivo. Entonces no es lo mismo. Bueno, Lo mismo pero positivo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces aquí me queda, esto es, la derivada es, aquí hay un menos, me queda positivo, sobre, ¿cierto? Me queda así, positiva. Y eso yo lo puedo escribir así. ¿Esto es cierto o no? Sí, profe. Ajá. No lo altera. Y eso me quedaría así, para esta y, ¿o no? Miren que y es igual a menos todo esto. O sea que vuelvo y lo escribo de la otra forma. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Que independientemente de la función que esté definida implícitamente para esta ecuación que hay acá, la derivada de esas funciones es la misma. Eso es lo que me está diciendo, digamos, implícitamente, o dentro de todo eso está escrito eso así. Entonces, por eso es que se define la derivación implícita.
Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Lo que se quiere hacer es calcular la derivada de esta función y sin tener necesidad de saber quién es la función, que es pues la función directamente definida a partir de x. Yo creo que igual ya no alcanzamos como a terminar. Les voy a hacer un ejemplo. Les voy a dar la última definición y en la próxima clase más bien hacemos los ejemplos. Listo, ya, les pongo el ejemplo. Espere, profe. Correcto, ahora como se me puede enviar un mensaje, pero por un segundo yo lo hago mejor. Sí, correcto. Enviar chat. No me parece que está desconectado. Correcto, sí, sí. Sí, correcto. Video chat. Corro video chat, por favor. Video chat, sí, correcto.
Profe, ya. Listo, entonces veamos un ejemplo. Entonces tenemos una función x a la 3 menos ya la 10 menos ya la 3 menos 7y igual a 0. ¿Qué es lo que estamos suponiendo? Primero vamos a suponer que esta función define implícitamente a y, ¿cierto? O que yo puedo hallar una función y en términos de la función x, términos de la variable x, que me satisface esta ecuación, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es derivar a ambos lados con respecto a x. Entonces yo digo, la derivada con respecto a x de x a la 3 menos ya la 3 menos 7y es igual a la derivada con respecto a x de 0, ¿cierto? Recuerden que la derivada de suma o resta de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces esto sería la derivada con respecto a x de x a la 3 menos la derivada con respecto a x de y a la 3 menos la derivada con respecto a x de 7y. ¿Cuánto es la derivada de 0? 0, profe, Sí, muy bien. La derivada con respecto a x de x a la 3. 3. 3x a la 2. 3x a la 2 menos. Entonces ahora miren, ¿yo qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo que y es una función de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de y a la 3 con respecto a x? Se coloca 3y a la 2 por y prima. Por eso. O por dy de x, ¿cierto? Si quiero yo lo pongo así o ponen y prima también. ¿Listo? Ahorita lo escribimos de la otra forma para que vean, ¿cierto? ¿Y cuál sería la derivada de 7y? Profe, es 0, no. 0 porque 7 es la constante. No, porque 7y sale la constante, ¿cierto? Entonces me quedaría 7 por la derivada de y. La derivada de y es ¿cuánto? 1, ¿cierto? Pero lo tengo que derivar implícitamente, entonces me quedaría de y de x, que es una x. ¿Listo? Igual a 0. Ahora, ¿qué hago? Miren, esto lo puedo escribir de esta forma, simplemente voy a cambiar la notación. Esto me queda 3x a la 2 menos 3y a la 2 y prima menos 7 y prima igual a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar factor común y prima y esto lo voy a pasar al otro lado. ¿Cómo me queda esto? Esto me queda 3x a la 2 igual a 3y a la 2 por y prima más... Profe, una pregunta, profe. Donde colocan menos 3y a la 2, ¿no iría ahí un menos de y sobre de x? No iría un menos ahí. ¿Por qué un menos? Por el menos de y a la 3. No, porque es que este menos me está afectando a toda esta multiplicación. Arriba, profe, arriba. Aquí. Es decir, ahí, ¿cierto? Usted tiene 3x a la 2 menos 3y a la 2. Ahí no iría un menos entre... Ahí, no, ahí. esto es una multiplicación. Esto es una multiplicación. O sea, el menos está aquí afuera y esto hay acá adentro es la derivada de todo esto que hay adentro. O sea, aquí no va menos. Ese menos está fuera de eso. Entonces yo pongo el menos y luego hago la operación que tengo adentro. Entonces la operación que tengo adentro es 3y a la 2 por la derivada interna. Y la derivada interna es de y de x, ¿cierto? O esto es otra notación. De aquí saco factor común y prima. Entonces esto me queda
¿Cómo me queda sacando factor común y'? ¿Qué me queda dentro del paréntesis? 3y al lado más 7. Y luego despejo. Y'. ¿Cómo me queda y' despejado? ¿Y' es igual a quién? No se pasa a dividir al 3. Eso, ajá, para allá. Listo. O también se puede escribir como dy de x es igual a 3x a la 2 sobre 3 y a la 2 más 7. Listo. Entonces, como ejercicio les queda, hagan el ejemplo anterior, la primera función que les di, esta de x a la 2 más 25 menos 25y más y a la 2 igual a 0. Hallen la derivada de y con respecto a x, pero utilizando derivación implícita. Listo, muchachos, nos vemos el jueves. El jueves yo creo que ya definimos fecha del parcial. Listo. Miramos hasta dónde avanzamos y miramos para cuándo hacemos el parcial. Listo.